Pues estamos con Anaís Pérez Figueras, es la directora de comunicación para España y Portugal de una de las empresas ya de muchos años, pero que nos sigue sorprendiendo todos los días. Creo que se llama Google, otros lo llaman... ¿Cómo se llama realmente? Porque yo lo he oído llamar de tantas maneras. Bueno, en España lo decimos Google, pero si vas a Estados Unidos o si vas a Japón probablemente lo pronuncien de manera distinta. Y no es tan mayor porque tenemos solamente 20 años, lo que pasa que parece que llevamos muchos más. Bueno, pues sí, es verdad que parece que fue ayer, pero lo cierto es que la influencia de empresas tecnológicas como es Google ya es algo que está instalado en nuestra vida. ¿Cómo comunicáis, no hacia adentro, sino hacia afuera, las bondades del trabajo que hace un buscador, algo más que un buscador? Porque Google ya no es un buscador, ahora es forma parte de casi del universo en el que estamos, ¿no? Pues es una tarea que no es fácil, porque como bien has dicho, empezó como un buscador, pero ahora es un buscador, es un correo electrónico, es un sistema operativo para móviles, es un navegador, son mapas, millones de cosas, que al final todo radica un poco en la misma síntesis, que es cómo organizamos la información del mundo y la hacemos accesible a cualquier usuario, a través de múltiples dispositivos, porque empezamos con el ordenador de mesa y estamos terminando, por ahora, con todo el tema de los asistentes de voz, que es un concepto completamente distinto de acercar la tecnología y la información. Lo que intentamos siempre es ver de qué manera aquello que hacemos y los productos que se generan en la empresa tienen un valor positivo para el día a día y la vida de los usuarios, cómo se la mejoran. Entonces, al final consiste en crear historias, porque no deja de ser eso, historias en las que cuando un usuario las recibe a través de los medios de comunicación, plataformas sociales o de la manera que sea, vean, ¿qué utilidad tiene esto para mí? ¿Cómo lo puedo instalar en mi dispositivo y cómo puedo empezar a manejarlo, ¿no? Y al final es intentar que tu tiempo lo dediques a las cosas importantes y nosotros a través de la tecnología te ayudemos a que te enfoques en lo que es prioritario, quitándote todo el lastre de muchas cosas, o sea, cómo reducir el tiempo de ir de un punto a otro a través de los mapas, cómo tu empresa, teniendo un paquete de Google Cloud, calendario, Machine Learning, etcétera, cómo puede ser más eficiente haciendo algunos procesos y por lo tanto tener más dinero y más recursos para seguir generando un valor a sus clientes. Al final todo radica en torno a eso, cómo hacerte la vida más fácil, seas usuario o seas empresa. Y perdona, ¿esto de la vida más fácil qué fue de las gafas? Pues las gafas fue un experimento que hicimos, que lo que nos dimos cuenta es que después de haberlo testado en muchos ámbitos, a nivel de usuario, desarrolladores, empresas, tiene más sentido en el entorno empresarial que en el entorno del usuario de a pie. Porque, por ejemplo, hicimos un experimento en España donde había un médico que hizo la primera cirugía de rodilla con las Google Glass puestas y había 10 hospitales conectados viendo cómo hacía la operación directo y qué es lo que veían los ojos de ese médico, ¿no? Entonces eso es un valor que dentro del mundo empresarial tiene mucho sentido. Dentro del mundo más a nivel de usuario de calle, pues probablemente no sepamos cómo sacarle el rendimiento que debería, ¿no? ¿Hemos podido operar con esas gafas? Sí, sí, se operó y se hizo hace ya unos 3 años, más o menos, 3-4 años, y la verdad es que, claro, es todo un hallazgo, pero bueno, también funciona, por ejemplo, con operadoras de telefonía móvil. Imagínate que tú fueses capaz de conectarte por videoconferencia a tu servicio de telefonía y te vaya diciendo cómo hacer el setup del teléfono sin tú tener que ir físicamente a una tienda porque estás viendo lo que está viendo esa persona en una pantalla, ¿no? Entonces, facilidades dentro del mundo empresarial tiene. Es verdad que no es uno de los productos que ni más se haya popularizado de Google, ni sea un producto estrella, pero tampoco podemos pretender que todos los productos que saca Google al año, que son infinidad de ellos, funcionen a las mil maravillas. Eso sería ilógico. Ah, ¿piensas que tienen que fallar? Yo creo que tienen que fallar muchas veces y creo que no siempre tenemos que hacer las cosas bien para saber cuáles son los límites y cómo mejorar las cosas que hacemos. Y además creo que la competencia y lo que son nuestros competidores, que son muchos, no solamente son empresas tecnológicas, pero que pueden ser de otra índole, tienen que hacer muchas veces las cosas mejor que nosotros para que nosotros seamos conscientes de, oye, esta persona, esta empresa está haciendo algo que nosotros no somos capaces de hacer. ¿Cómo lo está haciendo? Y me la compro. Bueno, a veces sí, a veces no. No, pero quiero decir, pero eso también es el avance. O sea, yo no estoy diciendo claro, la compro como crítica, sino que la compro porque voy a utilizar ese capital
humano y voy a utilizar esas cabezas que han llevado esa empresa. O sea, no lo digo como crítica. No, o sea, tiene el punto de que es verdad que, o sea, hay dos áreas, ¿no? Hay unas áreas en las que es imposible ser imbatible en todos los productos y no se debe ser así. De hecho, creo que el escrutinio constante es necesario para mejorar y para llamar la atención cuando hay que llamarla. Y luego, por otro lado, cuando no se tiene el talento, ver de qué van a adquirir ese talento, que bien sea adquisición de empresa o bien sea adquisición de nuevo tipo de ingenieros o ingenieras para poder desarrollar mejores productos. ¿Ingenieros o ingenieras? ¿Y qué tal son las ingenieras de Google? Pues son buenas. Yo lo que creo es que la tecnología no debe basarse en una cuestión de género. Es que al final el hándicap con el que nos encontramos y el problema de base es que hay muy pocas mujeres dentro del mundo de la ingeniería, por mucha casuística que viene detrás, y que no es un problema fácil de solucionar. Cada vez se ve, por ejemplo, que en España se ha reducido en un 2% el número de mujeres que empiezan carreras STEM o de ingeniería. Por lo tanto, necesitamos referentes para que haya más referentes, no hay otra manera de hacerlo. Pero bueno, se debería empezar por formar a los jóvenes desde primaria y secundaria en tecnología de manera obligatoria, enseñar la tecnología de otra manera, porque parece que la tecnología es algo futurible y al final la tecnología es algo presente y del día a día, que al final si lo enfocas como qué beneficio supone esa tecnología para, yo creo que la gente sería más consciente de que no es algo tan cósmico, sino que es algo real y palpable y que tiene un efecto casi inmediato muchas veces, ¿no? Y luego lo que hay que hacer es reclutar gente en otros sitios, no siempre enfocarnos en las mismas universidades, en el mismo tipo de estilo de perfil de persona. Y es que necesitamos diversidad de género en el desarrollo tecnológico, porque si no haríamos tecnología sesgada. Y no siempre es fácil. Cuando digo diversidad de género, luego también es diversidad de raza, diversidad de religión, diversidad lo más amplio que nos podamos que nosotros, que represente al ser humano. Al ser humano y a nivel mundial, que es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? De lengua, de ideologías, etcétera. Entonces, ese sería el mundo ideal, tender hacia ahí. Pero no es sencillo, porque hay muchas trabas, porque es verdad que cuando, en el caso, por ejemplo, del género y de la mujer, cuando una mujer está viendo que hay una carrera o que hay una profesión que está muy copada por el género, en este caso masculino, pues es razonable que pueda sentir recelos a entrar ahí, ¿no? Porque no... Pero ya no existe ninguna. Si las juezas en España ya son juezas, las notarias son notarias, las médicas, o sea, quiero decir, en un hospital... Pero tú cuando vas a los equipos luego de ingeniería o cuando vas a las universidades donde se estudia ingeniería, la mayor parte de la gente que te encuentras son chicos. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una brecha en algún momento de todo ese camino que puede empezar desde que dentro de las familias nos aliente a las chicas a formar parte de eso. Y los estos, que son todos de fútbol. Porque luego se presenta la tecnología de una manera muy concreta. Eso quiero decir, o sea, que al final a la mujer no le da alas a la participación, porque evidentemente si sacan ahora el Game Boy Pretty no sé qué, que es para que las niñas jueguen, es que no se trata de eso, es que volveríamos otra vez a cometer los errores los mismos sesgos, claro. Entonces, perdón. Sí, es de qué manera hacemos que la tecnología se presente de manera neutral y la necesidad de que al final la forma que tiene una chica y un chico de desarrollar código en el mundo tecnológico no es lo mismo, porque no es igual. Es complementario y debería ser complementario, mientras que igual un chico se puede enfocar más en unos aspectos, una mujer en otros, de esa manera eso se complementa. Se dice, por ejemplo, pero perdona, es que me asaltan tantas dudas, ¿se piensa igual? Yo creo que no. No, creo que no se piensa igual y no se debe pensar igual. Creo que el pensamiento debe ser complementario, porque si se pensase igual, pues no tendría ningún sentido, ¿no? Pero también pasa en el mundo de la dirección. Los hombres normalmente dirigen las empresas de una determinada manera y las mujeres en general tienden más un poco a la conciliación, a llegar a puntos entre medias y sobre todo, por ejemplo, yo lo que he sentido, y he tenido hombres y mujeres dirigiendo departamentos y la empresa de Google, las mujeres tienden más a intentar soluciones que igual, sin ser cortoplacistas y que lleven más tiempo, son más permanentes en el tiempo, aunque cueste más. Y a veces, por ejemplo, se os ha visto como que tienes poco poder de liderazgo o de toma de decisión, porque no es inmediato, porque no es con fortaleza, ¿no? O, por ejemplo, yo he visto mujeres que tienen un tono de voz muchísimo más suave y entonces parece que eres poco determinante en lo que dices, ¿no? Entonces, tenemos que intentar romper todo eso, porque al final los estilos se complementan y así generas pues, más beneficio para la empresa, más tipo de clientes, bueno, un beneficio que es más 360 grados, sin lugar a dudas, vamos. ¿Te gustan mis zapatos?
Me parecen curiosos junto con los calcetines, No, me parece calcetines que hace son una divertidos. combinación interesante. Vale. Si hablamos de zapatos, cuando yo me conecte luego a mi ordenador y me conecto a buscar algo en Google, pues yo soy usuario de Google, y me salen zapatos. Si hablas, no. Si haces una búsqueda por voz, entonces sí. Es decir, si yo ahora, por ejemplo, tuviese aquí un Google Home o mi propio dispositivo móvil y dijese, OK Google, que es el comando para activar el asistente, o sea, para que el asistente se despierte y diga, alguien me está dando una orden, tengo que hacer algo, y dijes, OK Google... ¿Cómo? Espera, ¿cómo se llama el tipo este? Bueno, se les llaman asistentes... Sí, pero el OK, vuestro, OK OK Google. No tiene nombre... Pero ¿y si yo digo, ahora estamos hablando tan, y digo, OK, no se dispara? No se dispara. Vale, y entonces... Si se disparara, habría un problema, habría un bug y yo te pediría que me lo comunicaras para poder resolverlo, porque, o sea, para nosotros, y esto es algo que siempre... Funciona igual Siri y Alexa. O sea, ahí hay una garantía de que todos en el fondo cumplís unas normas, no sé si son éticas, pero sí, bueno, unas normas, o cada uno... Porque yo digo a la Siri empresa... y tengo ahí el móvil y no ha saltado. Pero ya, porque no el comando de Siri igual es distinto, o el de Alexa es distinto. Yo creo que cada empresa tecnológica genera un comando determinado también para que los sistemas no se vuelvan muy locos, y si hay más de un dispositivo, pues eso no parezca como de repente 70 altavoces hablando al mismo tiempo, ¿no? Yo lo que creo es, bueno, cada empresa tecnológica tiene su código y términos y condiciones de privacidad, seguridad, etcétera. Pero muchas veces sale recurrentemente este tema del tema de la privacidad, de si yo hablo y me escuchan los dispositivos, etcétera. Los dispositivos de Google no escuchan. Los dispositivos de Google tienes que activarlos para que activen la escucha y por lo tanto generen algo, una acción, una búsqueda, lo que sea que le pidas. Pero el Google va encima de algo, o sea, va encima de un Samsung, encima de un... Sí, el sistema operativo puede ir, o sea, el asistente por voz que está dentro del sistema operativo puede ir en un dispositivo móvil o puede ir en un Google Home, que es un aparato que tienes en tu casa, o puede ir en el Android Auto, que lo tienes en tu coche. O sea, hay distintas formas de poder activar el asistente por voz. Lo que es importante recalcar todo el rato es que nosotros vivimos de la confianza de los usuarios. Si yo vulnero tu confianza, si yo violo tu confianza, yo te pierdo. ¿Dónde está la violación aquí? No en el, o sea, ¿quieres decir, te puedes sentir mal violado? No, pero no digo por Google, o sea, digo porque ahora mismo, ¿qué base de datos en el mundo no te tiene a ti? Claro, entre las mujeres de tal perfil, tal edad, entre las mujeres que consumen no sé qué. Claro, pero como el tratamiento de datos de los usuarios es extremadamente importante, hacerlo bien, hacerlo con cuidado, que esté protegido y que además el usuario tenga la capacidad de manejar sus datos, en este caso los datos que comparte con Google, cuando quiere y como quiera, porque al final eso es la base de la transparencia, es decir, este es mi contrato contigo. Tú utilizas estos productos, pero si vas a tu cuenta, tú pones en Google mi cuenta y tú puedes acceder a todos los datos que tú has compartido con Google a lo largo de toda la historia desde que te abriste una cuenta en Google. Al final, eso lo que permite es que se genere una base de confianza, y es decir, cuando tú hagas una búsqueda, sea una búsqueda por voz, sea una búsqueda por el móvil o en el ordenador de mesa, tú tienes que poder acceder a saber qué búsquedas has hecho, qué resultados se te han dado, poder borrarlos, poder decidir, oye, ya no quiero que me guardes más las búsquedas que hago, oye, que me has tagueado como un hombre de esta edad, con estos gustos porque hice unas búsquedas y no paran de salirme anuncios que me están persiguiendo por todas las páginas con estas características y esto fue un regalo o una compra que hice puntual y ya no quiero que me tagues más con estas etiquetas. Eliminarlas y decir, yo no quiero que haya anuncios que se correspondan con las búsquedas que yo hago. O sea, tú todo eso, descargarte toda tu cuenta, eliminarla, llevártela a la competencia, eso es un trabajazo enorme, pero que es obligatorio hacerlo. Porque si no, al final te encuentras con que los usuarios tienen un recelo de cómo utilizar bien la tecnología. Y yo no creo que haya que tener miedo a utilizar la tecnología, lo que creo es que hay que educar en cómo hacer uso de la tecnología y cada uno la utilizará de una manera distinta. Habrá gente que sea más avanzada y que sea más lanzada y diga, pues yo utilizo los asistentes y tengo toda mi casa conectada y no tengo ningún problema. Sabiendo que siempre hay que seguir unas pautas, unos términos y condiciones y tener una ética de cómo se hace uso de todo eso y además trasladar esa ética y hacerla pública. Y habrá gente que diga, oye, no, yo no quiero cámaras en mi casa, yo no quiero altavoces, yo quiero preservar mi núcleo de esta manera.
Eso es decisión del usuario y siempre hay que permitirle al usuario que decida sobre eso. Luego creo que también es importante desmitificar el qué se hace con los datos, porque hay muchas leyendas urbanas de que Google vende los datos. Google no vende los datos a nadie, es que nosotros no hacemos negocio de la venta de datos, nosotros hacemos negocio de que cuando un usuario hace una búsqueda automáticamente le aparece una publicidad que está asemejada a la búsqueda, pero ni siquiera le damos esa información al anunciante. El anunciante nos dice, este es mi anuncio, yo quiero enfocarme en este perfil de gente, mujeres u hombres de esta edad, y nosotros decimos, vale, con esta información vamos a servir tus anuncios aquí, aquí, aquí y aquí. Eso que nos asegura que nosotros no estamos compartiendo de manera universal los datos de los usuarios porque no podemos saber qué uso van a dar esos terceros de esos datos, ¿no? Entonces yo creo que todo es importante explicarlo y también entiendo la complejidad que hay detrás, porque la evolución tecnológica ha sido tan rápida en tan poco tiempo que entiendo que sea abrumadora muchas veces, ¿no? Yo creo que va muy despacio. Bueno... Yo es que me veo en breve con un chip sin necesidad de dinero. Ah, ya. El chip lo llevaré para que controle mi diabetes, para que sepa Sí. si hoy tengo mejor o peor la temperatura, incluso para saber que hoy voy a tener un mal día porque hace frío o calor y me voy a deprimir y me pueda hasta soltar algo de serotonina. O sea, quiero decir, yo creo que un día hablando con el presidente de Telefónica lo comentaba con él, decía, ¿cuándo nos vais a meter el teléfono como a los perros, ¿no? En un chip? Bueno, yo lo que creo es que hemos visto muchas películas en el cine del avance del futuro tecnológico y yo creo que la realidad es que luego desarrollar la tecnología no es tan fácil como se piensa. Para que te hagas una idea, el que tú puedas hablarle a un Google Home en castellano y además de un castellano que no sea robótico, sino que entienda la idiosincrasia del país, incluso los chistes que pueden conocerse en España o el tipo de alimentación o tal, se necesita muchísimo tiempo y muchísima prueba y error para que eso realmente tenga una funcionalidad y un sentido. Entonces, es verdad que el avance médico va por otro lado y nosotros sí que hemos estado trabajando en de qué manera medir el nivel de glucosa en la lágrima, por ejemplo, para todo el tema de los diabéticos, o de qué manera empezar a analizar cuáles serían las variables para que un ser humano de manera preventiva dijese el patrón de un cuerpo saludable sería este, se están viendo algunos elementos en tu cuerpo que no deberían producirse, de qué manera trabajamos para evitar que llegues a un estado de enfermedad, por ejemplo, que es lo que se confundió muchas veces con la inmortalidad, pero que no tiene nada que ver con eso, es ver de qué manera un cuerpo debería ser saludable en función de el país. Pero sería buenísimo que nos dijeses cómo ser inmortal. Yo no quiero ser inmortal, así que a mí eso no me interesa nada. Yo sí. Pero bueno, la tecnología es verdad que avanza, pero bueno, también tenemos que ser conscientes de que no puede avanzar sola, o sea, tiene que avanzar con la sociedad, tiene que avanzar con los gobiernos, tiene que avanzar con la legislación y eso no siempre va compasado, muchas veces. Una cosa es que tú quieras desarrollar un cohete supersónico y otra cosa es que luego ese cohete supersónico se pueda hacer realidad, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues yo creo que poco a poco... No puede existir ningún sueño en las sociedades de este ataviado mundo que no pueda estar en el universo Google, porque entonces habría mucha gente que se tiraría por la ventana. Bueno. O sea, hay mucha gente que al final, igual que viven y crean para que Google se fije en ellos, digo Google o esas grandes empresas que desarrollan tecnología y demás, mis hijos que tienen 28 años no entenderían la vida sin un móvil, estos chicos que están aquí con nosotros. Ya. Yo tampoco, ¿eh? No, yo creo que, bueno, yo tampoco, obviamente, porque además yo ya viví una generación móvil de alguna manera, muy incipiente, pero móvil. Yo creo que ni todo es Google ni todo debe ser Google y de hecho yo creo que lo que hace la tecnología es democratizar la competencia, dentro de que es verdad que siempre, como en todas las décadas que hemos vivido de distintas revoluciones y ahora nos toca la tecnológica, pues siempre hay empresas que lideran un poco más esa innovación, como es lógico, y otras pues que bueno, que crecen y que nacen y que pueden generar competencia y no hace falta que sean tan grandes ni que absorban tanto, pero que al final dejan al usuario que pueda elegir, o sea, ahora más que nunca hay comparadores de vuelos, antes no lo sabía y ahora puedes encontrar, no sé, 10, 15 distintos, me estoy inventando, ¿no? Es verdad que antes había un sistema operativo móvil muy potente y hubo todavía mucho antes de eso un Nokia y un BlackBerry y ahora te encuentras una gama
enorme de dispositivos móviles con características completamente distintas, entonces yo creo que es importante que haya variedad y que el usuario elija entre esa variedad. Es verdad pues, que Google bueno, pues, intenta hacer productos y servicios que funcionen bien. No siempre se consigue, pero cuando se consigue pues intenta cada vez mejorar y dar ese mejor servicio. Pero yo creo que hay margen. Cuando tú ahora, por ejemplo, vas a hacer una búsqueda para comprar un producto, raramente vas a Google, normalmente puedes ir a la competencia, ¿no? Puedes ir a un Amazon porque te da un servicio muchísimo más concreto. Cuando vas a buscar un viaje, raramente vas a Google, vas normalmente a un tipo de buscador o un hotel. O sea, quiero decir que al final se tiende a pensar que es Google y que el Google es un todo y luego te das cuenta de que no es así y que está ya, bien. pero ese buscador, que no haré publicidad de él, de viajes, cuando te dicen el nombre que es Simago o algo parecido, si no te acuerdas es Google quien te lo dice. Bueno, pero eso está bien porque... O sea, me he quedado con una idea de algo que he oído y si lo pones en Google, Google te contesta y te dice, ¿has oído esto? Has oído esto y lo que te permite es que pinches y salgas del universo Google para ir a esa fuente, un origen que está publicando la información. Al final ese es el objetivo, o sea, que Google, en este caso el buscador, sea una ventana que te abra a la información y luego tú ya puedas entrar por esa ventana e ir a tu destino. Ese es al final un poco el objeto de todo esto, cuando hablábamos de organizar la información del mundo, es de qué manera la hacemos para que tú la encuentres y luego ya vayas a esa fuente en origen. Y cuando hablábamos de cine, que hace un momento has dicho algo sobre la ciencia ficción, el cine y demás, ¿te gusta el cine? Sí, sí, me encanta. Vale, ¿me sabrías decir 2 películas que yo de cine no sé? Que hablen, espera, 2 películas... Lo va a hacer complicado. No, es muy fácil. 2 películas que hablen de los años 70, 60, 80, 90, de principio de siglo, del siglo pasado, que hablen de tecnología y no se haya cumplido. Bueno, yo creo que Blade Runner, que es un poco lo que fue el futuro de lo que iba a ser la tecnología, muestra, por ejemplo, un mundo que no se ha cumplido. O sea, tú no ves naves espaciales yendo por las ciudades, ni ves hologramas que se convierten en personas reales. Pero ves unos coches con una oreja que sale así y se pone a hacer fotos, y tenéis unos coches que van andando solos, y habéis inventado un sistema de camiones que también lo hace Tesla, que son agregadores de... Entonces, quiero decir, no hay naves volando, no es verdad. Bueno, o sea, otra cosa es que en el empeño, claro, pero otra cosa es que en el empeño de las empresas no esté, pero por ejemplo, Amazon, que es el Google de los repartos, ¿no? De los transportes, de las courier, de todo esto. Para mí es antiguo y paleto, Amazon. El concepto para mí es antiguo y paleto, igual que Google, me parece que es moderno, pero no es porque estés aquí, si hubiese uno de Amazon se lo diría. No. Pero lo digo porque Google al final está en el avance. Amazon, que también está en eso, no se da cuenta de la necesidad del usuario. O sea, el usuario sí necesita un ramo de flores y Amazon se lo va a mandar porque van a llamar a la Interflora de turno y se lo van a subir, ¿vale? Pero a que Google, si yo estoy en un lugar de la Tierra remotísimo, y le pregunto, ¿a qué me va a contestar? Si hay cobertura... Bueno, por eso digo, sí, en un lugar remotísimo donde me pueda conectar, ¿me va a contestar? Sí, claro, bueno, depende de lo que preguntes, encontrarás la respuesta. respuesta. Lo que hemos hablado antes. ¿Qué película podemos ver esta noche con unas palomitas? Me lo va a contestar, ¿no? Sí. ¿Y Amazon? Pero yo creo que es que son empresas para cosas distintas. Pero ahí es donde están las aeronaves. Claro. O sea, ahí está el que yo esté en el campo con mi diabetes y unos amigos tomándome una sidra, y resulta que me da una hipoglucemia, y que yo, a través de mi reloj, que todavía no existe, Google, que me dirá cómo tengo la glucemia en ese momento, pueda mandar un mensaje y desde Amazon, Cofares, la distribuidora, me puedan mandar la insulina allá, donde estoy con las ovejas, las vacas y mis amigos. Pero mira lo que estás diciendo, al final debe haber una interconexión de todos los servicios que tú tienes para que tu vida sea más fácil. Y al final yo creo que tendemos a eso, pero... Hace tiempo, cuando empezaron a desarrollarse los asistentes por voz y el hablar con los sistemas operativos, etcétera, se tendía a pensar, como es normal y como además acaba de salir la película de Her, que es un chico que habla con un sistema operativo del que al final se termina enamorando, etcétera, era como,
es el GER, ¿no? El GER de la tecnología, y es como, no. O sea, al final los sistemas por voz que se están creando ahora son muy utilitarios, o sea, te hago esa pregunta y respóndeme de la manera más eficaz y concreta posible en el momento en que lo necesito, ¿no? Pero todo eso lo que se ve en esa película de las emociones, ¿tú en eso no etcétera, crees? ¿Tú sabes la cantidad de gente que está enamorada del Siri este? Que no, te le pregunta, pero tú sabes lo bonito que es que le preguntes si con una voz de mujer te contesten lo que quieres saber. Bueno, y perdona, y hay mucha gente que está tan sola en su vida que al final de un asistente de estos hace un familiar. Claro, pero lo que hay que entender es que la realidad tecnológica y el desarrollo que hay detrás todavía no está a la altura de eso y probablemente ni siquiera pretenda estar a la altura de eso. Que a veces cuando tendemos muy fácilmente a decir esto es lo que yo vi en la película tal, es que la tecnología, por mucho que va muy rápido, es muy complicado llegar hasta los puntos que vemos en la ciencia ficción de manera tan inmediata, que es lo que yo también, que hay veces que la gente muchas veces tiene esa reticencia y ese, bueno, puede ser miedo de decir, oye, ¿en qué se va a convertir la tecnología o cómo voy a comunicar yo con la tecnología? Bueno, yo también siempre intento hacer hincapié en que haya tranquilidad, en el sentido de que obviamente se desarrolla tecnología con códigos éticos como es normal, pero que la evolución y la rapidez de crecimiento de la tecnología no va tampoco tan rápido como pensamos muchas veces, porque para llegar de un punto A a un punto B tienes muchísimo trabajo por detrás, muchísima integración, muchísimas mentes pensando y aun con todo muchas veces no se llega al punto que quieres llegar, ¿no? Al final la tecnología yo creo que tiene que ser útil, por eso, para que cada uno en su día a día vea qué utilidad y qué valor le aporta. Y no a todo el mundo le va a aportar el mismo valor, ni para todo el mundo va a ser igual de útil, y por eso hay que intentar hacer productos y servicios acomodados a la distinta variedad que tenemos de personas a lo largo del mundo. Podríamos hablar de medicina y seguro que hablamos de Google, podríamos hablar, si estuviésemos en un periódico de finanzas, te habríamos dado la mañana con la tasa, con el otro y con el otro. Lo cierto es que Anaís se ha acercado a vernos, nos ha dado una clase de comunicación en el más divertido, estricto y sencillo orden de la palabra. A mí me gustaría decirle a Anaís que quiero hacerle más entrevistas, claro, porque lo que nos ha contado, aparte de ser claro y rotundo, nos hace quitarnos de alguna forma esos, no digo miedos, pero sí esas prevenciones. Por un lado, ante lo que está por llegar, por otro lado, lo que estamos viviendo, y por otro lado, que también es muy importante, lo que el cine americano, que comentamos antes, nos metió en la cabeza, y era que para el 2018 volaríamos. Sí. Yo todas las mañanas me levantaba así, y de momento no hay manera. Anaís, es un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. A ti.